dar la bienvenida una por uno a primero Yasmín Ugalde, integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, porque dejamos el viernes pendiente cuarto grado y hoy sí tenemos una mesa bastante animada, vamos a decirlo. Yasmín, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Vicente, pues aquí acompañándoles. Gracias por acompañarnos. Creo que también ya está Meme Yamel, nuestra compañera Meme Yamel. Vamos a ver si la saludamos. Meme, ¿cómo estás? Hola a todos, muy bien, muchas gracias. Aquí andamos pendientes. Hola, mi querida Jazz, ¿cómo estás? Bueno. Muy bien, aquí. Hola, Meme. También ya tenemos a Alina Duarte, o todavía no llega Alina. Vamos a ver si ya llegó Alina Duarte. ¿Cómo estás, Alina? Bien, aquí, lista para lo que venga. Un abrazote a todas y todos. Y también me da mucho gusto incorporar a esta mesa de análisis a nuestro amigo Manuel Pedrero, que se acaba de sumar a la familia de Sin Censura. Nosotros 6 vamos a intentar hablar de estos temas que creo que son, 5, perdón. Te escuchaste muy Enrique Peña Nieto, pero sí. Sí, te escuchaste muy Peña Nieto, pero Manuel, sí, somos ¿cómo 5. estás? Buenas noches, Vicente, Alina, Jazz, Meme. Fuerte abrazo a todos y a todo el auditorio. Claro que sí, y en este día de cuarto grado, esta noche de cuarto grado, Yasmín Ugalde, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué propones para iniciar? Sí, un poco la propuesta es platicar de esto que se le llama golpes blandos y que tiene que ver con una estrategia muy bien planteada que estamos acostumbrados a vivir, por lo menos en los gobiernos progresistas, se ha vivido de manera muy cruda y pues en México llevamos inminentemente una campaña sistemática que se enmarca en el nombre de golpes blandos. Golpe blando, ¿qué ven ustedes, Meme, Alina, Manuel? Creo que es muy interesante lo que vamos a ver hoy en este cuarto grado, porque es el cómo han operado los medios neoliberalistas. Estamos en esta constante disyuntiva, en este constante cuestionamiento sobre cómo operan, cómo funcionan los medios corporativos, los medios que han estado al servicio del poder, aquellos que hemos llamado también, y le mando un saludo a mi querido Rafita Herrera, los damnificados del chayote, que son estos medios de comunicación que antes solamente estaban emitiendo boletines y que hoy ya no saben qué hacer y lo único que les queda es estar golpeando para ver si así reciben chayote. Entonces, esta es una estrategia importante que ha ocurrido en toda América Latina. No sé si en otros países de Europa, pero me queda claro que en América Latina sí, y mi querida Alina Duarte pues tendrá mucho más que abordar del tema porque ella ha estado, lo ha vivido, lo ha visto de primera mano, pero creo que es importante que generemos estas mesas de análisis para entender más allá de su funcionamiento, su estrategia, y entonces poder combatir la infodemia que provocan con tal de no perder lo poco que les quede de poder por ahí. La influencia del neoliberalismo, querida Alina, que tanto hemos señalado y advertido. Pues mira, en realidad yo creo que ya hay una suerte de fórmula también por parte de los medios de comunicación e incluso pues me llama mucho la atención todo lo que está pasando en México porque parece copia y calca en algún momento sobre todos estos procesos que hemos visto justamente desestabilizar durante las últimas 2 décadas en América Latina. Una de ellas tiene que ver definitivamente con medios corporativos que responden directamente a intereses de sus dueños, ¿no? No es casualidad que grandes empresarios de derecha, ¿no? Que están viendo por sus intereses, que están buscando que el gobierno les dé muchas más prebendas y privilegios, sean los que estén dictando líneas editoriales a escala nacional o incluso regional, me atrevería a decir, en el caso de los gobiernos progresistas. La otra es el rol que han jugado también instituciones electorales, justamente, no solamente para el momento de los fraudes, los consejos nacionales electorales en varios países han sido clave y han jugado de la mano incluso de la OEA. En algún momento también aquí hablábamos, ¿no? Incluso de la cercanía o no que podían tener los nuevos consejeros electorales con alguien como Luis Almagro de la OEA, y que ahora cabe señalar, pues también yo sé, y esto lo digo con toda la responsabilidad, sé que hay gente dentro de la OEA que está
bastante desesperada por la desacreditación total que ha tenido ya la OEA al frente con Luis Almagro y que se le relaciona directamente con estos procesos de desestabilización. Y por último también ha sido pues los mismos incluso errores, ¿no? Tal vez omisiones, contradicciones de los llamados gobiernos progresistas, en donde pues se ha subestimado la construcción del poder popular, se ha ausentado de la formación política y eso ha permitido, o se ha subestimado también incluso a las oligarquías, a las burguesías, a la clase empresarial de cada uno de los países, y eso ha permitido que la derecha rebase directamente con esos errores y se empieza a apropiar de los discursos indigenistas, de los discursos feministas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que son varios los planos, pero sin duda el tema de los medios de comunicación ha sido brutal, porque no hace falta que la derecha sea mayoría o que tenga un programa democrático a implementar en el país, basta con que estos medios empiecen a generar narrativas de que hay dictaduras, de que se necesitan intervenciones, de que van a mandar ayuda humanitaria, de que no hay democracia, para que estos organismos internacionales o incluso en el país financiados directamente por otros organismos, muchas veces de Estados Unidos, empiecen a actuar. Entonces son recetas que hoy vemos definitivamente muchas de esas situaciones hoy aquí en México. Manuel Pedrero, tú has desde tu trinchera hablado de estos medios de comunicación, de estos periodistas que repiten lo que conviene a los que seguramente les dan de tragar. Sí, sin duda, y lo que se está enfrentando el gobierno del presidente López Obrador al final de cuentas son poderes. Sin duda él ostenta el poder político, pero enfrente está el poder económico, el poder mediático, el poder de la prensa, no el poder religioso, pero sí está esa combinación de procesos y sobre todo de situaciones multifactoriales que serán las determinantes en esta situación de la elección en 2021. No es poca cosa, Vicente y compañeros, pues esto es lo que va a decidir el rumbo político del país y ya las propuestas no importan, ya eso lo ha dejado por un lado el PRIAN, eso ya no les importa de qué vamos a proponer para ganar votos, no, la desesperación ha sido a tal grado que están jugando de manera sucia, es algo común entre sus estatutos, pero en este caso es siempre una actitud constante, una actitud permanente, y yo creo que el elemento clave de toda estrategia que trasciende a lo digital es las fake news. Entonces yo veo una responsabilidad enorme en el sentido de comunicación de desmentir las fake news. Las fake news son fatales en una sociedad tan dinámica como lo es mexicana. Nada más para que nos demos un ejemplo, en el sector médico, en el tema de las vacunas, pues México es el segundo país a nivel mundial con más noticias falsas en torno a la vacunación, en torno a la llegada de las vacunas, en torno al coronavirus. Entonces, esa psicosis social es la que está tratando de alimentar tanto los partidos de oposición en México como el sector económico. El claro ejemplo de ellos son los articuladores como Claudio X González, y el éxito o el fracaso lo va a decidir única y enteramente los ciudadanos, como a través de la información. Entonces, entre más se informen nuestros amigos, nuestros connacionales, menos posibilidades hay de que estos golpes blandos prosperen. ¿Qué les parece si vemos y escuchamos en esta oportunidad a la doctora Blanca Montoya, psicóloga clínica con 40 años de experiencia en la práctica terapéutica, es maestra en literatura por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en filología española por la Universidad Autónoma de Madrid, para que veamos las influencias del neoliberalismo en los medios de comunicación, que empieza con la publicidad. Pongan atención al ejemplo que nos da. Bueno,
tecnología digital, pues también pertenece acá. Entonces, si bien por la libertad de expresión y el derecho a la información y todo les permiten entrar, son constantemente saboteados, les bajan algunos programas, los multan o los quitan que porque cometieron alguna infracción, en fin, están controlados. ¿Qué es lo que mucho hace la prensa neoliberal? Que dice, no, mira, te voy a dejar 2 o 3 valvulitas de escape para que tú puedas entender que nosotros somos democráticos, pero junto a la andanada de comunicación que es de su propiedad, pues resulta que hay poco nivel de influencia, ¿no? Y entonces, todo esto de la tecnología digital, en donde de hecho sí se ha metido gente de izquierda, y de todas formas la cantidad de cosas que hay de la derecha es enorme, empezando por la publicidad. La publicidad es un total engaño. La publicidad es decir que un artículo tiene determinadas virtudes que no tiene para que lo compres, ¿no? Por ejemplo, los plátanos no necesitan publicidad, pero los artículos que no convienen al ser humano necesitan mucha publicidad. Y de esa manera nos han invadido de alimentos chatarra. Bueno, pues habla de la comida chatarra, Yasmín Ugalde, desde ahí, desde lo que necesita publicidad, dice la doctora Blanca Montoya, y le ofrezco una disculpa a las personas que nos están viendo por este sistema que hemos echado a andar y que nos sigue dando dolores de cabeza, pero creo que la idea ahí está sobre la mesa. Sí, la importancia que tienen los medios de comunicación, ¿no? En la influencia en las personas, y esto cómo se puede relacionar en el consumo, no solamente en el consumo de lo que se compra, sino de lo que se piensa. Un poco tiene que ver el tema con estas guerras sucias que se viven desde lo sistemático en los espacios de los medios de comunicación, ¿no? Es un poco a lo que se refiere Blanca Montoya. Oye, Yasmín, aprovechando, déjenme plantear esto para la mesa. Acaba de salir del reclusorio norte Alonso Ancira, salió de traje con un puro en la mano y pareciera que celebra su victoria, que pues sí, podría ser una victoria porque sale de prisión el socio de Altos Hornos de México, aunque también es una victoria medio agridulce para el pueblo porque se supone que nos va a pagar hasta con intereses los más de $200 millones que que nos jodieron, que nos fregaron. Me dan su opinión. Empiezo contigo, por ejemplo, Manuel, dame tu opinión acerca de este tema. Claro, pues ahí ya va a variar dependiendo de cada quien de su definición de victoria. En este caso, hay que recordar quién es Alonso Ancira, la relación que tenía con Altos Hornos de México, y yo quiero hacer una comparación ante los anteriores sexenios. Cuando habíamos visto esta no cacería de brujas, sino investigación a múltiples personajes del viejo régimen, en el cual eventualmente terminarían, en su defecto, o pagando con una condena en prisión, cosa que no es tal en este caso, o en el otro caso, devolviendo lo que se robaron. Una de las consignas favoritas de la gente es esa, que devuelven al pueblo lo robado. En este caso, si es así, en comparación a los anteriores momentos que ha vivido México, porque se nos olvida que esto debemos de comprenderlo como un tiempo de transición, no queramos que todo esto sea de un solo golpe, vamos en el proceso de apenas gatear, pero al menos es algo, porque ni siquiera antes se caminaba, ni siquiera se iba adelante. Así que en el términos de justicia, pues sí, tú lo describiste perfectamente, es agridulce, no es agrio del todo, pero tampoco es dulce del todo. Entonces, en ese aspecto, y aparte por el modo, el gran mensaje que es esa salida de prisión y por la forma, pues sí, al final de cuentas es un hombre que sale libre,
pero también es un hombre que va a devolver lo que se le robó a México. Ahora, hay que fortalecer sin duda los mecanismos para que no solamente devuelvan lo que se robaron, sino para que también paguen con creces y con tiempo de su vida para que no se les ocurra volverlo a hacer. Y pues ahí andan, como dijera el presidente, todo este sistema del Estado, pues es el elefante reumático y pues a poco se tiene que ir moviendo, pero que se mueve, se mueve. Lo dice bien, creo yo, Manuel Pedrero, por lo menos es regresarle al pueblo lo robado, que es una de las bases también de esta cuarta transformación, Alina Duarte. Por favor. Ahí está. Yo creo que hay que ponerlo todo en su justo sitio. A mí me parece que también esta lógica de tener encarcelada a la gente sin establecer mecanismo de reparación de los daños también ha sido una constante de nuestro sistema judicial, ¿no? O esa noción que se tiene de justicia, cuando en realidad también a mitad de una pandemia habría que estar pensando también en qué se van a ocupar esos más de 216 millones de dólares, donde definitivamente el gobierno, ¿no? El Estado mexicano requiere de esos ingresos que veo va a pagar también en tres pagos, ¿no? Ya puso como garantía 50 propiedades, uno de ellos va a venir el próximo 30 de noviembre, después 30 de noviembre del 2022 y 2023. Yo creo que habría que pensarlo más en esos términos y pensar también en establecer estos mecanismos de no repetición. Y yo creo que es algo a lo que el gobierno ha puesto muchísimo énfasis, ha puesto el dedo en la llaga todo este tiempo, y si algo hemos escuchado desde la campaña electoral hasta diario en las mañaneras, ha sido el tema de la corrupción. Entonces, pues sí, es una victoria totalmente agridulce, ¿no? Sabemos que la impunidad ha sido lamentablemente más la regla que la excepción. Sin embargo, pues vamos avanzando y yo creo que estaría yo pensando más en eso, en cómo se le da seguimiento a un caso como el de nitrogenados, para generar, ¿no? Esos mecanismos de redistribución de las riquezas, reparación del daño y sobre todo las garantías de no repetición. Meme Yamel, dame tu opinión acerca del caso de Alonso Ancira, porque es un caso en la boca de todos en estos momentos porque acaba de salir del reclusorio norte. Y que a nadie se le olvide que también Alonso Ancira es un ejemplo de lo mediático que se puede ser y de cómo funcionan los medios de comunicación. Agronitrogenados, esta planta, todo esto fue ocultado por los medios de comunicación en tiempos de Enrique Peña Nieto. No querían que saliera, lo ocultaron con todo el conocimiento de causa. Y digo con todo el conocimiento de causa porque el candidato del PRI, en ese entonces presidente, era el presidente de Televisa, un presidente que puso Televisa. Entonces, no había manera humana en la que estos rumores que decían uno que otro medio de comunicación que pasaran desapercibidos por los grandes medios, como lo fue Televisa, como lo fue TV Azteca, como lo fueron todos estos medios de comunicación. Entonces, él también pues sí, es un efecto de los medios de comunicación, es una consecuencia de lo que nos vendieron, ¿no? Formó parte de lo que nos vendían, de esta reforma energética que nos mal vendieron, que iba a bajar la luz y que yo hoy sigo esperando ver a qué hora bajaba la luz, porque no hemos visto nada de eso, y que después Pedro Joaquín Caldwell se arrepintió y reculó en frente de Rocío Nale y dijo, no, pues es que la reforma nunca estuvo destinada para que bajara la luz. Ah, no, pero nos la vendieron así. Y yo me acuerdo de estos comerciales que salía, que creo que era un carpintero y luego una señora ama de casa diciendo que, ay, es que va a bajar la luz, y, ay, compadre, que no sé qué. Me acuerdo perfecto de estos comerciales porque eran emblemáticos. Alonso Ancira viene con todo este paquete, ¿no? Alonso Ancira viene con el paquete de más y mejores energéticos, fertilizantes, bueno, cosas que nunca pasaron. Y ahí jugó un parte muy importante los medios de comunicación, unos en ocultarlo, pese a que había uno que otro medio que lo estaba alzando la voz, que estaba mencionando, que lo estaba presionando y que estaba en peligro, porque en estos tiempos pues estaba en peligro la libertad de expresión de aquellos que cuestionaban al poder, y que cuando el escándalo se volvió internacional no les quedó de otra más que abrir carpetas de investigación. Cuando el escándalo llegó desde otros países no les quedó de otra más que aceptarlo, pero mientras tanto intentaron apuntarlo en ese país. Entonces creo que este también es un gran ejemplo, pero de verdad gran ejemplo, para que vean cómo es que los medios de comunicación
son parte importante de los poderes políticos, son parte importante y han funcionado como si fueran poderes, pese a que deberían de ser contrapesos. Se dice, ¿no?, que el periodismo es el cuarto poder, pero en realidad debemos de tomarlo mucho más en serio. Yo sí creo que aquí hay que cuestionar más a aquellos medios de comunicación que se vieron obligados, en el caso de Ancira, a exhibir las noticias cuando ya no les quedó de otra, mientras que lo ocultaban a sabiendas de lo que estaba pasando. Y por eso lo rescato. Hoy Alonso Ancira, pues sí, aceptó más bien Pemex acepta la oferta de Ancira con todo y los abonos, como los abonos Electra, dirían por ahí, pero pues sí es una parte positiva. Y luego lo demás, eso le va a enseñar, y aquí la pregunta que yo hago es, eso le va a enseñar a todos los otros corruptos que simplemente con pagando se obtiene el perdón, ¿qué hay del castigo para que no lo vuelvan a cometer? 200 millones de dólares, no sé si le duelan a Alonso Ancira, aunque los paguen como los abonos, no me termina de quedar claro si con eso ya se tuvo un suficiente escarmiento para que no se vuelva a cometer ese tipo de delitos, porque si algo ha faltado en México es eso, castigos ejemplares, sanciones ejemplares para evitar que estas cosas vuelvan a repetirse. Yasmín Ugalde, ¿cómo lo ves tú? Lo pensaría en dos espacios. Por uno, un poco esto que dice Alina, un poco con lo que termina Meme, y lo enmarco en esta frase que dice el presidente: perdón sí, olvido no. Es importante redefinir la palabra justicia, darle un nuevo valor, pero sobre todo buscar mecanismos que impidan la repetición de estas prácticas, no solamente corruptas, sino que en muchas ocasiones han quedado impunes. Pero sí es más importante que buscar el castigo de los que ya lo hicieron, buscar espacios que no propicien momentos como estos que vivimos. Y por el otro lado, por supuesto que sí, esto que dice Meme es importantísimo. Este caso está enmarcado en un espacio, una vez más, donde los medios de comunicación influyeron bastante. Por supuesto que sí. Son parte de la opinión pública, inciden en la opinión pública los medios de comunicación, y la opinión pública es parte del poder que gobierna también este país. Hay que, por eso, tener mucho énfasis en los telemontajes que no han ocurrido no ahora, sino llevamos años viviéndolos, no solamente en nuestro país, sino ha sido un factor de cómo han incidido en las opiniones de la sociedad. Y precisamente, ya que estamos en este tema, en cuarto grado, ¿qué les parece si vemos a la doctora Blanca Montoya hablar de qué tipo de información le conviene a los medios neoliberales y qué provoca en los pueblos? Este es el segundo extracto aquí en cuarto grado. Emociones. ¿Cuáles son las que les conviene a ellos? Le conviene el miedo. Entonces las informaciones van a generar miedo, a generar odio, a generar violencia y a generar desesperanza. ¿Y esto qué provoca en estos pueblos? Pues división. Porque el miedo hace que uno se paralice. El odio que discrimine a todo aquello que no es como uno. Y entonces se genera la violencia. Y entonces también viene la desesperanza. Esto no hay quien lo resuelva. Bueno. Una vez que dirigen sus mensajes a provocar estas emociones, también hay una parte que va al yo. Esto iría a la parte que genera emociones. Ahora al yo, el pensamiento. ¿Qué hacen? Diseñan una realidad que convenga, pero que es irreal, valga la redundancia, es irreal, no es cierta. ¿A través de qué diseñan esa realidad? Pues a través de mentiras. Mentiras flagrantes, o sea, completamente mentira, que les llaman noticias falsas. A través de montajes,
porque acuérdense que en la comunicación, pues lo audiovisual es importante. Entonces hacen montajes. Fíjense qué interesante lo que plantea la doctora Blanca Montoya, porque podríamos irnos en la lista de medios de comunicación y periodistas, Yasmín Ugalde, y empezar a sacar la desesperanza, el odio, el miedo y todo esto que nos ha planteado la doctora, que es la constante de muchas de estas opiniones, y si no, pues nada más habría que leer un poquito de esas opiniones apocalípticas, con mucho respeto lo voy a decir, de las Denise Dresser, de los Loret de Mola, de los Enrique Krause, de Televisa, de Azteca, de Imagen, de que cada quien saque sus conclusiones, ¿no, Yasmín? Yasmín, ¿me escuchas? Bueno, creo que perdimos a Yasmín Ugalde. Meme Yamel. A ver, déjenme escuchar, por favor, a Meme. Háganme el favor de... Ahí está, Meme. Bueno, no te tengo. A ver, ¿la tenemos o no la tenemos, muchachos? Creo que ahí te tengo. Escucha. Ya, listo. Eso. Tenemos una muy larga lista de medios de comunicación que efectivamente han realizado montajes. Vuelvo al tema de Alonso Ancira. Y lo menciono porque podemos hablar del montaje más famoso de los últimos años, que tiene que ver con Loret de Mola, un gran compadre, un alegre compadre de Alonso Ancira. Pero particularmente con todos estos temas, vemos que el montaje más grande del que hemos vivido fue la administración de Enrique Peña Nieto. Ese creo que es el montaje más grande que hemos tenido, un montaje en donde lamentablemente veíamos a un presidente que era impuesto por los medios de comunicación, que hasta le organizaron una boda, ¿no? Una boda con la gaviota, para que pasara todavía esta imagen, ¿no? En la dinámica con los políticos se jugaba mucho a que estuvieran casados, a que vean esta imagen de familia, porque es lo que se buscaba impregnar en la sociedad. Lamentablemente, ese fue uno de los grandes montajes que teníamos, y otros grandes montajes podemos enlistarlos, mi querido Vicente, pero algo que se menciona en este tema, y creo que es algo que estamos viviendo y ya retomándolo en tiempos mucho más presentes, es que estos medios de comunicación que realizaban montajes y que hoy intentan hacerlos todavía, han querido meter mano y echar mucha mano del miedo, ¿no? Esta campaña de Es un peligro, está con López Obrador, es una campaña que hoy por hoy retoman. ¿Quién la retoma? Felipe Calderón, curioso caso. Él salió ya a hacer campaña con ese mismo lema, ¿no? De que el presidente es un peligro y que lo estamos viendo, ¿no? Ahí está el ejemplo de por qué es un peligro. Les surtió muy buen efecto la inversión que realizaron en estos comunicadores, que son los que diseñan esta frase de no un peligro para México. Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México, cuando el verdadero peligro han resultado ser ellos. Y si vemos la lista, ¿no? Si vemos una lista, han querido meter miedo para que nosotros nos olvidemos del miedo que representaron sus administraciones. Miedo con los asesinatos, los daños colaterales, las víctimas inocentes, miedo con todas estas personas que se han quedado varadas en la nada. Por ahí decía el PRI, ¿no? Es que nosotros hemos sido el mejor gobierno. Yo digo, ¿cuál mejor gobierno? Y los medios de comunicación lo retoman, y tenemos medios de comunicación, por ejemplo, una televisora, TVC, ¿no? TVC Megacable, ellos lanzan sus videocolumnas, ¿no? Atacando al gobierno del presidente López Obrador, pero nada de lo que pasó antes surtió efecto ni fue importante para ellos. Si ustedes escucharan las videocolumnas, son muy escandalosas, ¿no? Dicen, es que el presidente prácticamente lo tildan de asesino, de genocida, de represor, de autoritario, de antidemócrata, de dictador, etcétera. Y es un escenario totalmente caótico, apocalíptico, el que vemos con estas videocolumnas, de, por ejemplo, menciona el medio TVC. Y uno dice, bueno, y volteas a ver la realidad y dices, no, eso no está pasando, pero es que eso sí pasó en esta administración y pasó en esta administración, y nunca dijeron absolutamente nada. Y hoy justamente ese es el tema, que el dinero, el papelito verde, el famoso papelito verde, bueno, ahora azul, el Benito azul, largote, es el que están buscando desesperadamente, metiendo miedo.
Y yo les apuesto lo que quieran a que si el presidente López Obrador llegara a soltar las arcas de dinero que soltaban las administraciones pasadas, hoy no veríamos a un solo medio de comunicación atacándolo. Veríamos a los boletines, es más, gustosamente irían a las mañaneras, no veríamos ni un solo cuestionamiento en las mañaneras, veríamos solamente aplausos en las mañaneras, sí, señor presidente, y veríamos una que otra nota de hay que hacer crítica, pero no la veríamos subida de tono, las veríamos muy bajas de tono. ¿Por qué? Porque hay dinero y porque no van a golpear, no van a morder la mano que les da de tragar. Entonces, justamente esa dinámica creo que es la que estamos viendo con estos medios y es muy cierto, quieren meter miedo para que se nos olvide el temor que generaron con las administraciones a las que defendían y las que pagaban tantos millones de pesos por sus medios. Importante, Yasmín, regreso contigo, a ver si ahora sí te puedo escuchar, porque la doctora desde su pedagogía nos desmenuza lo que a lo mejor nosotros hemos estado advirtiendo, a lo mejor no con esa claridad que la doctora, pero entonces entiendes de una manera diferente toda la basura de noticias falsas, todos estos discursos de Andrés Manuel López Obrador, dictador, autoritario, comunista, etc., largo, etc., Yasmín Ugalde. Sí, yo aquí enfatizaría algo importante, pues la doctora Blanca Montoya nos da la razón, pero la razón con conocimiento. Si bien nosotros basados y basadas en la experiencia, podríamos decir que esto mismo que acaba de narrar Meme, ¿no? Con la guerra sucia, polarizante que vivimos en el 2006, no era gratuita, estaba parte inmersa en una campaña mucho más allá, que más adelante lo vamos a ver con también lo que nos va a decir Blanca Montoya, y entonces nos viene a dar la razón, es decir, esto que hemos venido diciendo desde hace muchos años, en estos espacios libres donde se habla con la verdad, constantemente se está señalando, no nada más las noticias falsas, sino todos estos montajes que lo único que hacen es polarizar y generar miedo en la sociedad. Y uno dirá, bueno, pues ¿miedo para qué? Bueno, eso es parte de lo que quieren que consumamos, que vivamos con miedo, paralizados, dado que la mejor herramienta que como sociedad pudiésemos tener en un gobierno, en una transformación como en la que vivimos, es participar. Y si nosotros tenemos miedo, no participamos. Pues, es parte de una estrategia, ¿no? Así es. Y en ese sentido, Alina, descansa mi alma. Nótese mi sarcasmo, porque una mujer, una experta como la doctora Blanca Montoya, con 40 años, pues como dice Yasmín, nos da la razón y nos da herramientas para seguir desmontando esas noticias falsas y esos discursos que atentan contra, no solamente en este caso Andrés Manuel López Obrador o la Cuarta Transformación, sino contra la integridad de todo un pueblo. Totalmente, yo creo que esto no es coincidencia incluso, ¿no? Y hay que pensarlo así, no hay que ser ingenuos cuando se viene y se dice es que están dando su punto de vista, esto es la neutralidad y esta es la libertad con la que se tiene que ejercer el periodismo. Eso no es verdad. Estas campañas de odio y de miedo son parte de toda una estrategia que se ha desarrollado no solo en México, sino a nivel regional, incluso con los mismos personajes. Esta campaña de la que habla Yasmín en 2006, pues uno de los grandes orquestadores fue JJ Rendón, que no es el mismo personaje que ha estado tratando de que se logre una invasión y un golpe de estado en Venezuela. Esos personajes son los mismos que están orquestando desde Miami, desde Washington, con estos medios de comunicación, en este caso desde Pensilvania, si no mal recuerdo dónde está la sede de Latinus, ¿no? Son las mismas artimañas que se han venido gestando en contra en algún momento de Lula da Silva, de Lugo, de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué fue sino los medios de comunicación? ¿Quién fue sino los medios de comunicación quienes gestaron la narrativa con la mano de la OEA de que había habido un presunto fraude en octubre del 2019 y así lograron implementar un golpe de Estado que a todas luces fue racista, fue un genocidio, fue un crimen de lesa humanidad, la masacre de cerca de 40 personas? Entonces, hoy en México, si bien no estamos con esta situación tan visible en las calles, ¿no?
oposición que se jacta de demócrata, cuando en realidad lo que hemos visto es no necesariamente las derechas en América Latina son demócratas, e incluso el PAN está ligado a todas estas oligarquías y a estos fascistas, tanto en Venezuela como en Bolivia, que han estado tratando de desestabilizar sus países, sus gobiernos llamados progresistas, y que el PAN aquí a través de personas como Gil Suart, como Mariana Gómez del Campo, con lazos visibles, públicos, ¿no? O sea, hay fotos por todos lados de ellos con esta oposición en Venezuela, en Bolivia, pues son los que están junto con los medios de comunicación operando directamente aquí. Entonces yo creo que no hay que ser ingenuos, y nada más para cerrar este punto, también no hay que tenerle miedo, ¿no? A decir que la sociedad está dividida en clases sociales, y que cuando hay muchos medios que incluso desde la derecha hablan de esta polarización, yo creo que lo que ellos quieren decir es justamente no se polarice para que siga la clase dominante teniendo todos los privilegios. Cuando se habla de la defensa de los intereses de las clases históricamente marginadas, excluidas, entonces sí hablan de polarización, pero cuando se habla de la permanente explotación, ¿no? Cuando se habla de cómo no pagan impuestos estas clases empresariales, de cómo no tienen las condiciones laborales para sus trabajadores a mitad de una pandemia, entonces todo está bien y no se tiene que hablar. Hay polarización cuando se pone sobre la mesa los derechos laborales, cuando se pone las jornadas de trabajo, la dignidad de las y los históricamente excluidos de este sistema. Entonces ahí sí hablan de polarización. Entonces no hay que darles también pie, ¿no? A decir es que si hay polarización o no. No, en realidad la sociedad está dividida y es a favor de unos quienes ellos están operando de manera sistemática, y esos medios han hecho mucho daño, lo siguen haciendo, pero también no hay que minimizarlos. Y yo creo que por eso también, y yo lo he dicho en muchas ocasiones aquí, Vicente, Meme, a todos, pues el público de Sin Censura, por eso es público de Sin Censura, porque al final este tipo de debates no los encuentran en los grandes medios corporativos, porque se les hace creer que es una cuestión de voluntad, de envidia, de egoísmo, ¿no? Esas son las narrativas que tienen estos medios, cuando en realidad creo que va mucho más allá, y cuando se rompe esto, entonces sí genera esas fisuras, pero sobre todo se le apuesta no solamente a que la gente se dé cuenta, sino que tenga esa formación y esa acción a partir de un conocimiento de esa otra realidad que no suele estar en los titulares. Manuel Pedrero, habla la doctora de desesperanza, de odio, de violencia y de mentiras. El pan nuestro de cada día en muchos medios y de muchos personajes que criticamos en los espacios independientes. Sí, por supuesto, pero yo creo que esto trasciende incluso aún más. La derecha mexicana, sobre todo Acción Nacional, siempre se ha concentrado en la estrategia del miedo, que es exactamente lo que se está explicando en estos momentos. El miedo, en el caso de 2006, este es un peligro para México. Si Andrés Manuel López Obrador gana, si tú tienes 2 casas, te va a quitar una. La mentira del comunismo, compararlo extensamente con Chávez, darle más promoción a los otros partidos políticos. Bueno, esto no es nuevo. El presidente López Obrador no se enfrenta a algo que desconoce. De hecho, me atrevo a decir que toda su vida pues se ha enfrentado a la adversidad, y como tal creo que sabe manejarla. Nada más que en este momento, ya desde la posición como jefe del Ejecutivo, ya el panorama cambió, ya no es oposición, es líder, es jefe del Estado mexicano, y como tal tienen que jugar con nuevas reglas de su posición, no como privilegios, sino como instrumentos, y el instrumento predilecto de cualquier gobernante o líder social, pues es precisamente la gente. Me parece muy positivo que se esté difundiendo los mecanismos de cómo está imperando la derecha mexicana para hacer precisamente la división y la polarización. Y te digo, no solamente es en el sentido ideológico a través de las mentiras, sino también ya en el sentido físico. Por ejemplo, el Chairo, Peje Zombie, seguidor del Cacas, que también Moreno, esa es otra que vamos a ver muy seguido, el racismo, el clasirracismo, el que van a querer hacer sentir mal a la gente por sus ingresos económicos, que ganas tanto por culpa de Andrés Manuel López Obrador, y esa es la forma en la que en masa practican la ideología del ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels. Entre más se repite la mentira en un nivel de grandes masas, pues tiene la tendencia, y digo tendencias, antes lo daban por hecho de que era una verdad, y es por eso que ya no es una verdad, es una tendencia, y se puede revertir a esa tendencia gracias y única enteramente a espacios como Sin Censura. Démonos una cuenta de la idea de lo que era la televisión y la radio en la época de los 90. Todos veíamos el mismo programa,
todos veíamos el mismo conductor, todos veíamos las mismas noticias, todos veíamos los mismos comerciales, por ende, todos teníamos la misma opinión. Pero ahora está una pluralización que cuando se refieren a las redes sociales como las benditas redes sociales, es precisamente por eso que hay que darle ese orgullo a las redes sociales, ese privilegio, y la gente, el público de Sin Censura, lo valora eternamente. Ahora, objetos a considerar. La mejor forma de que este tipo de estrategias no progresen es ignorándolas, porque entre más tiempo queramos dialogar, es un error. Ellos no se van a prestar al debate, están casi, pues, de modo estratégico para hacer su trabajo y luego irse. Hacer el trabajo y luego irse. Eres un chairo, estás mal de la cabeza, en fin, la gran gama de insultos, de denostes, de calumnias, injurias que le hacen a los seguidores, a los votantes del presidente López Obrador. ¿Cómo se referían el año pasado, en 2020? Van a votar con los codos mugrosos, van a votar ches morenos, y ahora esos, los que eran los 30 millones de pendejos, porque ellos se referían así, ahora son los 30 millones de votantes. Fíjate cómo cambia la hipocresía de estas gentes. Ahora, como ya no los quieren hacer sentir mal, para que ellos voten, porque eso es lo que busca primordialmente la coalición Va por México, votos. No tienen base electoral, tanto es así que se tuvieron que juntar. Nada más el PRD ostenta menos del 2% de la intención de voto. El PRI ni siquiera alcanza más allá del 20% y hablar de Acción Nacional, bueno, es trágico lo que pasa en ese sentido. Y la única forma en la que ellos puedan conseguir votos no es ganándose a nuevas personas, no es ganándose a los que ya traicionaron, sino a los que creen en la duda del presidente López Obrador, los que no están seguros, los que no están convencidos. Ese es uno de sus principales mercados. ¿Cuál es el segundo, Vicente? Los jóvenes. Desgraciadamente, hay muchos jóvenes que piensan que Andrés Manuel es comunista, que Andrés Manuel es socialista. Y eso es ilógico, porque no hay ningún elemento en su administración pública que pruebe que eso podría ser un gobierno comunista. Es más, ¿cuántas veces hemos tenido en estos espacios a personas que ni siquiera pueden definir lo que es el comunismo? Entonces, ese es el truco, estar, repite y repite las mismas cosas hasta que unas digan, no, pues sí, es verdad, falso. Y en cuanto más estén repitiendo, nosotros tenemos que tirarle la verdad, sí o sí, no nos queda de otra, informar con la verdad. Y precisamente para cerrar esta mesa de análisis, me emociona que se haga una mesa tan concurrida. ¿Cómo reaccionan los medios neoliberales o neoliberalistas para evitar perder el control? Escuchemos nuevamente a la doctora Blanca Montoya, psicóloga clínica con 40 años de experiencia en la práctica terapéutica, maestra en literatura por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en filología española por la Universidad Autónoma de Madrid. Utiliza la negación, ¿no? Si se dice que se está otorgando becas o haciendo algo, bueno, dice que eso no es cierto, que es falso, o que esas becas no van a dar, lo niegan, o simplemente lo omiten. Proyección, proyectan en el otro lo que están haciendo ellos. La derecha, por lo general, dice, ahora les ha dado por decir que la izquierda en esta ocasión sí, complicado escuchar, entender a la doctora. Compañeros, regresen con nosotros. Y lo están proyectando. Regresen con nosotros. Le ofrezco una disculpa a usted que nos está viendo. Esta máquina, esta computadora que nos tiene locos también aquí en Sin Censura. Si lo podemos corregir, compañeros, avísenme. Y si no, cerramos con los comentarios tanto de Alina, de Meme, de Yasmín, de Manuel Pedrero, esta mesa. Díganme si estaba correcta al aire o como yo veía. Yo sí lo veía, ¿Sí? ahí yo sí lo veía, yo sí lo escuchaba, no sé si los demás, creo que ahí el que tuvo el problema fuiste tú, me quedo Vicente, porque sí veo a Lina y a Pedrero y también a Jazz que sí se escuchaba y se veía. Quizás es un tema de conexión, cosas que pasan con estas computadoras y demás. Pero digo, ya que entré al tiro, justamente el tema que entraba, el que mencionaba es la frase de lo niego calderónicamente, la hemos escuchado mucho últimamente. Todo lo niegan,
todo lo niegan, todo lo niegan, todo lo niegan y lo vuelven a negar, ¿no? Los cachamos en la mentira y dicen, no, no es cierto, yo cuando dije eso, ahí tienes a Lili Telles, ¿no? Que todavía debe una ambulancia y dice que no es cierto. Entonces, este tipo de cuestiones son, creo que, hagan de cuenta que siento como que este programa fue una revelación para todos, porque fue con los elementos en la mano, diciéndonos lo que hemos estado denunciando desde hace ya un rato, que hemos estado denunciando que hacen las cosas y luego las niegan. Ahí tienes, por ejemplo, a Héctor de Mauleón, cuando comparten fake news, lo niegan. Yo no he visto que, por ejemplo, López Dóriga se disculpe por fake news que he compartido, mató a un señor, ¿no? Hace años, o sea, hace un año, ¿no? Entonces, son cuestiones repetitivas. Oye, déjame ver y escuchar pues a la doctora. Les ofrezco una disculpa. Este sistema ahora a mí me está jugando una mala pasada. Para cerrar, pues. Utiliza la negación, ¿no? Si se dice que se está otorgando becas o haciendo algo bueno, dicen que eso no es cierto, que es falso, o que esas becas no van a dar. Lo niegan, o simplemente lo omiten. Proyección. Proyectan en el otro lo que están haciendo ellos. La derecha, por lo general, dice, ahora les ha dado por decir que la izquierda tiene granjas y granjas de bots. No, eso es lo que ellos están haciendo. Y lo están proyectando sobre la izquierda. O también transformación en lo contrario. El presidente dice una cosa y ellos dicen que dijo otra. Opuesta. ¿No? Ha habido casos en donde en CNN se han presentado unas pancartas que dicen una cosa y viendo las pancartas lo que dicen, el locutor dice que dice lo opuesto a lo que está diciendo y que todo el público lo está viendo. Y muchas veces el locutor, mercenario, pagado, dice cosas para hacerte creer que eso es así, aunque estés viendo que no es así. Y la persona incorpora lo que el otro está diciendo, no lo que él mismo está viendo. Bueno. También una cosa que utilizan mucho es plagiar las ideas de izquierda, porque eso, como son populares, como son las cosas que la gente acepta, entonces las forman parte de su discurso. Y entonces hablan de la libertad, de la democracia, de la igualdad. Pero es tramposo, porque te hablan de esos conceptos aunados a creencias, teorías, conceptos que no llevan a esos valores que ellos están diciendo. Bueno, se me viene a la mente el PRI y su vamos a bajar el IVA. Se me viene a la mente, bueno, el PAN y los recursos para todos, cuando votaron en contra de los recursos para los discapacitados, para las personas de la tercera edad, para los estudiantes. Ay, en fin. ¿Con qué cerramos, Alina Duarte? Pues mira, en realidad el tema de los medios y lo que pueden llegar a ocasionar es sumamente grave. Lo veíamos no solamente en el caso de México. Estas estrategias, estas campañas de Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México. Incluso hemos visto cómo estos medios que de repente, curiosamente, aparecen en México, ¿no? Dando seguimiento a ciertas noticias como parte, yo creo, estoy convencida de una agenda a nivel regional, internacional. También hemos visto cómo estos mismos medios orquestaron, por ejemplo, la misma guerra contra Irak, hablando de armas de destrucción masiva, y después el mismo New York Times tuvo que salir varios años después a decir, nos dejamos llevar, no era verdad, y eso terminó en el asesinato de millones de personas en Irak, ¿no? O sea, tan así es el rol de los medios de comunicación. Yo creo que ahora también nos encontramos en una nueva era en donde las redes sociales han jugado un papel fundamental desde la última década, sobre todo. Lo veíamos en el caso de Peña Nieto con lo que fue el movimiento Yo Soy 132, en el cual me tocó participar, por cierto, cómo las redes sociales jugaron un papel fundamental. Lo hemos visto también en hacer contrapeso a los medios corporativos en la campaña del 2012, 2018. No estamos ya en la misma situación donde solamente la prensa escrita es que, o la televisión, en este caso Televisa, TV Azteca, son los que dictaminan ya las narrativas a seguir. Más bien lo que sí es que nos estamos enfrentando, y con esto cerraría,
a un momento donde también no solamente ya vimos el rol de los medios de comunicación durante las últimas 2 décadas, y pongo énfasis en las 2 décadas por los gobiernos progresistas en América Latina, sino también ya hemos visto cómo a través de los errores de los gobiernos progresistas, estos han utilizado toda su maquinaria en contra. Entonces yo creo que no solamente es por un lado el rol que están dispuestos a jugar como voceros de estos grupos de poder nacionales e internacionales, sino también hasta dónde los gobiernos entienden el uso de las redes sociales, de la prensa independiente, ¿no? Porque yo también a veces veo y entiendo el descontento, ¿no? Desde de la crítica, pero también creo que hace falta mucha autocrítica dentro de ciertos espacios, no solamente de periodismo, sino de la que se reivindique como izquierda, y ahí es una de las grandes, el gran talón de Aquiles, ¿no? Esa autocrítica de al menos los últimos 20 años de gobiernos progresistas. Manuel Pedrero, ¿cómo cierras? Pues cierro con la siguiente reflexión, Vicente. Es muy, muy importante que se entienda si finalmente el periodismo, la prensa, es este famoso cuarto poder. Es muy normal que escuchemos que cuando hay una retroalimentación, que eso en cualquier democracia es normal, es decir, tú me dices a mí, yo tengo el derecho y la facultad de decirte a ti, el famoso derecho de réplica, eso es un elemento clave de la democracia. Pero el problema está que nuestra prensa nunca estuvo acostumbrada, me refiero claro a la prensa tradicionalista, a la prensa conservadora del antiguo régimen, nunca estuvo acostumbrada, fue la primera vez que les tocó enfrentar una administración que les diera retroalimentación, que los desmintiera. En este caso, cuando es de la prensa al gobierno, lo califican y lo celebran como la libertad de expresión, los procesos de comunicación y demás. Pero no vaya a ser el gobierno de la República desmintiendo fake news en cuanto al tema del coronavirus, en cuanto al tema del cubrebocas, en cuanto al tema de las vacunas, porque eso sería un ataque a su libertad de expresión, sería censura y sería, por demás, una sarta de estupideces. ¿Qué es lo que digo yo? Si el poder de la prensa, que es real, existe. ¿Por qué digo que es real? El poder es simplemente la influencia o la probabilidad de que alguien haga lo que tú quieres. Y la prensa durante muchos años, también la mexicana, ha influenciado, manipulado a los mexicanos en decirles cómo pensar, qué hacer. Eso ha cambiado. Y a través de este nuevo paradigma, ya no tienen ese poder. Sin embargo, planean aún conservarlo atacando a esta administración, a golpe y a golpe, a mentira y a mentira, a columna y a columna. Entonces, fuera máscaras, ustedes son un poder. La prensa escrita, la televisión, la radio, con muy honrosas excepciones, son un poder. Por lo tanto, como poder, se tienen que regular con los otros poderes, en este caso, del poder que estén aludiendo. Si es el Ejecutivo, con muchísimos más razón. Y es que así funciona un país. Si alguien le dice algo a otro alguien, tiene la facultad de responderle. Porque si no le respondes cobarde y si le respondes agresivo, esa dicotomía, sinceramente a mí no me importa. A mí me parece excelente que se esté dando este proceso de comunicación y que ha sido condensado en la conferencia mañanera. No hemos visto algo así en ninguna parte del mundo, tanto así que es un nuevo estilo que muchos otros mandatarios han estado replicando, ya sabrán quiénes son, y sobre todo, que es incluyente, no es excluyente, puede ir cualquiera a la conferencia mañanera, y los que acusan de que la conferencia mañanera es un montaje, es una preproducción, son los primeros ausentes, son los que nunca van, pero que sin embargo siempre tienen la boca abierta. Entonces, fuera máscaras, sabemos quiénes son y también sabemos quiénes somos nosotros. Yasmín Ugalde, ¿cómo cierras? Sí, pensaría volver a enmarcar lo primero que decíamos, pensar, seguir repensando el tema de los golpes blandos, sabernos inmersos, inmersas en ello, y pensar, esto es una estrategia. Los golpes blandos no solamente utilizan los medios de comunicación, también calientan las calles, también judicializan los procesos. O sea, no es casualidad lo que está ocurriendo con el INE, no es casualidad que cuando hay marchas feministas calientan las calles. Y es decir, también el tema que hemos tratado hoy, es decir, los medios de comunicación influyen para
para esta estrategia de los golpes blandos. Yo cerraría diciendo, bueno, ¿qué estamos haciendo como sociedad para contrarrestar esto? Y el presidente de la República lo ha dicho en varias ocasiones, la clave está en hacer de cada uno de los momentos que ocurren en nuestro país, de la vida pública de nuestro país, un debate público, un debate nacional y un debate informado, y que este sea de nivel. Por eso celebro espacios como estos, donde damos elementos a la ciudadanía para tener este debate informado. Así es, Yasmín Ugalde, integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Gracias por acompañarnos, buenas noches y nos vemos en el próximo Cuarto Grado. Meme Yamel, querida Meme, pues a prepararse para la mañanera y también a prepararse para las noticias al Chile. Tengo entendido que en un rato comienza su transmisión en tu canal de YouTube, que te busquen como Meme Yamel. Muchas gracias, querida Meme. Gracias a Lina Duarte, nuestra corresponsal, quien también está al pendiente de las noticias más importantes. Recuerden, suscríbanse a su canal de YouTube, búsquenla como Alina Duarte. Y mi querido Manuel Pedrero, es un placer saludarte, escuchar una voz fresca, una voz joven, una voz preparada. Busquen también a Manuel Pedrero, así como su nombre, en su canal de YouTube. A las 4, les mando un abrazo y buenas noches. Nos vemos en la próxima. Buenas noches. Gracias. Y bueno,